Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Veíamos el domingo pasado los versículos, pues prácticamente del 2 al 7, y hablábamos de nuestros deberes hacia las autoridades y cómo teníamos que observarlos con base en las instrucciones que Pablo nos da, que finalmente siguen siendo consistentes con base en todo lo que la Escritura nos enseña respecto a nuestra sumisión a las autoridades. No es que Dios ahora en la nueva dispensación y en el nuevo pacto dice ahora se tienen que someter a sus autoridades, sino que realmente siempre ha ordenado el sometimiento a las autoridades, y a nosotros en este nuevo pacto y en esta gracia en la que vivimos, simplemente conservar y preservar y dar continuidad a esa obediencia que el Señor ha pedido y ha observado desde los tiempos antiguos sobre sus hijos, obviamente en condiciones distintas, ¿no? Aunque no era lo ideal, pero finalmente e Israel vivió esas realidades, tener reyes que tuvieran conocimiento de la palabra, temor de Dios, fue de mucha bendición para el pueblo durante algún tiempo, así como fue de maldición no tener reyes que tuvieran ese temor y ese respeto a Dios. Entonces a nosotros nos corresponde una época donde, dado que nuestros gobiernos nacionales y aún el gobierno de Israel no preservó ese privilegio que tenía de servir a Dios con su gobierno, nosotros tenemos que someternos de una manera distinta a las autoridades, en el entendido de que tenemos comúnmente autoridades paganas, es decir, autoridades que no tienen temor de Dios ni conocimiento de Dios, actúan, y si nos va bien, en la mejor de sus capacidades, pero la mayoría de las veces eso no tiene nada que ver con la mejor de las capacidades para servir a la gente, sino la mejor de las capacidades para autoservirse a través de los puestos que alcanzan. Aún así, tenemos ese mandato del Señor de someternos a las autoridades y de cumplir con esas leyes establecidas por las autoridades civiles. Y hoy llegamos al mismo capítulo 13, pero los versículos 7 al 10 vamos a ver, y es una transición muy suave que hace Pablo. Y digo muy suave no porque el tema no sea importante, sino muy suave porque, dirigido por el Espíritu Santo, prácticamente pega una cosa con la otra de una forma tan natural que pudiera pasar desapercibido el cambio de tema, pero por lo tanto pudiera dejar de apreciarse lo que Pablo está queriendo comunicar aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer nuestras Biblias. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Leo 8, ustedes me responden con el 9 y leemos juntos el 10. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Juntos: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, y gracias porque en ella encontramos toda tu sabiduría, una sabiduría que buscamos entender, a la cual buscamos abrazarnos, Señor, y no dejar ir, sin que nuestra vida sea transformada, sin que nuestro pensamiento se reforme, sin que los afectos y los anhelos de nuestro corazón también se muevan al lugar apropiado, a fin de experimentar esa vida plena que tenemos en Cristo, todas esas bendiciones a las cuales Él nos da acceso, y de esa manera hacerte agradables, serte, Señor, motivo de honra y motivo de dicha. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a enseñarnos tu palabra, y no solamente dispuesto en el momento en el que tú nos la has comunicado por medio de tus profetas y apóstoles, sino también porque has determinado que sea el Espíritu Santo quien realice esa acción de iluminar y alumbrar nuestro pensamiento, darnos capacidad de ver con estos ojos terrenales, pero que al mismo tiempo, capacitados por el Espíritu Santo, pueden apreciar las verdades divinas, y empoderados también por Él, llevarlas a nuestro interior, convertirlas en convicciones, convertirlas en intenciones,
y luego, Señor, para que la obra sea completa, convertirlas en acciones que evidencien que tú estás haciendo una obra en nosotros. Señor, como bien lo decía nuestro hermano Mauricio, queremos venir con los oídos bien abiertos, con nuestra conciencia totalmente dispuesta, no a presentar pelea contra la Escritura y contra lo que tú quieres decir, sino aceptar humilde y mansamente la palabra que tú quieres implantar en nuestros corazones, para obedecerla, Señor, para que nuestro esfuerzo y nuestro desgaste sea cómo ponemos por obra esta palabra, Señor, y no cómo aceptamos una palabra que debemos aceptar simplemente porque viene de ti, Señor. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu y quita cualquier palabra malintencionada, cualquier palabra errónea, cualquier confusión que pudiera surgir de mi mente, Señor, de mi corazón. Guíame con tu Santo Espíritu y hazme útil y de bendición para tu pueblo. Por medio del Espíritu Santo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Como les decía hace un momento, Pablo avanza naturalmente en la secuencia que hasta ahora ha utilizado para llevarnos a determinar la forma que es manifiesta y visible, es decir, la forma externa en la que nos relacionamos con Dios, ¿no? Y también como esa misma transformación se hace manifiesta y visible por la manera en la que nos relacionamos con los demás seres humanos. Todo esfuerzo por mantener una fe secreta y una fe que no llame la atención del mundo es realmente un esfuerzo por ocultar la verdad de la obra transformadora de Dios en la vida del creyente. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no quiere decir que nosotros en algún momento tenemos frutos ocultos y así como vendedor de relojes no hay que abrir la gabardina para que vean qué frutos tengo. Realmente, ¿sí?, esos frutos salen. Esos frutos son evidentes. Tú vas a un árbol y no tienes que abrir la compuerta del tronco para ver qué frutas tiene el árbol. ¿Dónde se ven los frutos? Allí, expuestos, ¿no? Totalmente visibles y alcanzables, disfrutables para aquel que tiene la oportunidad de tomar de ese fruto. De la misma manera, la vida del creyente manifiesta esos frutos de la obra de Dios en nuestros corazones de manera visible y alcanzable. Quiere decir que si mi vecino lo único que oye y aprecia son mis gritos y mis regaños y mis azotones de puerta, ¿no?, pues por mucho que yo salga por la calle con mi Biblia para dirigirme a la reunión, el fruto que él está viendo no es el fruto de lo que la palabra del Señor está haciendo en mí y por lo tanto no es alcanzable para él. Él no va a decir yo quiero de lo que él tiene, él va a decir pues qué bueno que no tengo lo que tiene, ¿no? Porque si así está, no, imagínate cómo podría estar yo. Entonces es imposible que nosotros tratemos de ocultar esa obra que el Señor está haciendo en nosotros, esa obra transformadora, y lo que vamos viendo de la transición de Romanos durante sus primeros 11 capítulos a estos capítulos 12 y 13 y los que seguiremos viendo, es como eso que sucede en el interior de forma invisible e incomprensible se manifiesta en acciones que son visibles y que son comprensibles por los demás. Yo no necesito explicarle a alguien la regeneración para que vea que mi vida ha sido cambiada. ¿Qué necesita ver? Que ya no soy el mismo que antes, que ya no tengo el mismo corazón, haya sido como haya sido, ¿no? Que ya no soy igual de envidioso, igual de peleonero, igual de chismoso ahí en el barrio, ¿no? Sino que voy cambiando y ese cambio evidencia que algo sucedió en mí que él no sabe qué es, pero que sus frutos son totalmente visibles. Por tanto, hermano, tu cristianismo se debe de notar en la manera en la que actúas, en la que hablas, en la que opinas, ¿no? Muchas veces tenemos opiniones bien extrañas de las cosas y que pues tenemos libertad de tenerlas, sí, pero la opinión que cambia el mundo es la opinión de la palabra de Dios. Tienes la opción entre vertir tus opiniones, sea lo que sea, o comunicarle al mundo la palabra de Dios. Tienes la oportunidad de hacer una exhibición de lo que tú crees que es tu gran sabiduría para entender algo, ¿no? O demostrarles qué es lo que Dios cree del asunto, qué es lo que Dios dice del asunto y cómo Dios ve cualquier asunto del hombre, ¿no? La forma en la que sentimos, la forma en la que reaccionamos y la forma en la que obedecemos a Dios. ¿Qué más caracteriza esa vida? ¿Qué otra evidencia puede tener esa vida
de la obra que Dios está haciendo en el creyente y que va saliendo de lo íntimo y privado, que es mi relación con Dios, a lo más público y superficial, que es mi relación con los demás. Con los demás llámese cualquiera, con los demás llámese mi amigo, mi primo, lo que sea, ¿no? Hasta mi relación pues con las autoridades, con los desconocidos, con mis enemigos, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos viendo el alcance de la redención y de la obra santificadora. ¿Y qué más caracteriza esa vida? Bueno, eso es lo que Pablo nos va a enseñar hoy en un sermón que he llamado una deuda permitida, ¿sí? Y que tiene como objetivo hacernos ver que la única obligación vinculante que Dios quiere de nosotros hacia otras personas es la manifestación de su amor. La primera parte, y donde quiero que hagamos un análisis de lo que nos enseña el texto, es allí en el versículo 7, que dice: pagad a todos lo que debéis. No, perdón, es en el versículo 8, dice: no debáis a nadie nada, ¿no? El primer mandamiento expresa en sentido negativo la contraparte del mandamiento del versículo 7, que está expresado en sentido positivo. Ahora sí voy al 7, que dice: pagad a todos lo que debéis. El opuesto es: no debas a nadie nada. Pagad a todos lo que debéis. Ahora, en palabras de R.C. Sproul, y se los he dicho muchas veces porque es necesario que lo recordemos cada vez más, ¿no? Aquí estamos viendo algo que él explica, que se llama el carácter elíptico de la ley, que no es otra cosa más que afirmar que la ley contiene suposiciones tácitas, aspectos que no están pormenorizados explícitamente, pero que están implícitamente contenidos dentro de la ley. De modo que, tal como la teología cristiana ha expresado siguiendo el ejemplo de lo dicho por Jesús, no solo debemos considerar lo que está prohibido por la ley, sino también el mandato positivo del opuesto. Y él utiliza el ejemplo de no matarás, ¿no? Y él dice, bueno, esa es la parte explícita del mandamiento: no vas a matar, ¿no? Pero por otro lado, el mandamiento tácito, el que es implícito, es que no solamente no debo de matar, sino que debo de hacer todo lo necesario para conservar la vida humana, ¿no? Y ahí es donde él, utilizando ese argumento, aboga por la responsabilidad que tenemos los cristianos, por ejemplo, de luchar contra el aborto, ¿no? No solamente es, como yo no mato, ok, ya no pasa nada, yo estoy cumpliendo, sino luchar, ¿sí? Y tomar seriamente ese carácter elíptico, y ahí por elipsis entendemos pues que va dando vueltas, en las que sí tengo un mandamiento de no matar, pero también tengo un mandamiento implícito en ese mandamiento de preservar la vida o conservar la vida tanto como pueda, ¿no? Si fuera posible, incluso dar vida, ¿sí? Incluso dar vida. Sabemos que físicamente, naturalmente, nosotros no podemos darle vida a alguien, por lo tanto nuestro mayor esfuerzo es el de preservar la vida humana, ¿no? Ahora, pocas veces lo tenemos, pero esta es una de ellas, en las que tenemos ese carácter elíptico de la ley de manera explícita en los dos sentidos. Y en el versículo 7 vemos como Pablo dice: pagad a todo lo que debéis, y le das la vuelta y tienes el versículo 8 en la primera parte que dice: no debáis a nadie nada. Ahí está, ¿no? Ahí le está dando toda la vuelta, por si tenías dudas. O sea, porque tú podrías decir, bueno, pues yo le pago a todos lo que debo, pero pues me sigo endeudando y endeudando con cualquier tipo de compromiso u obligación, porque la Biblia no está diciendo nada respecto a eso, y Pablo está diciendo, no, el opuesto, la elipsis de ese mandamiento es no debas a nadie nada, ¿no? Si yo quiero cumplir con ese imperativo, con esa ordenanza, con ese mandamiento, lo podemos llamar de cualquier forma, porque no le resta ningún tipo de importancia a la realidad de que es una obediencia que nosotros debemos a Dios. No solamente debo de cuidar el pagarle a todos, sino también el no deberle a nadie nada. En su sentido más amplio, Pablo nos está diciendo: cumple los compromisos que ya has adquirido, lo que debes, ¿sí? Paga lo que debes, y evita ponerte bajo obligación de nuevos compromisos con el riesgo de incumplir. Ese es el carácter completo de lo que Pablo está enseñando aquí, ¿no? Ahora, Pablo no está diciendo que el cristiano esté totalmente imposibilitado a adquirir algún tipo de deuda, ¿no? Sin embargo, normalmente se incrementa el riesgo de caer en esas deudas y en esos malpagos
¿sí? Cuando existe una mayordomía deficiente de la provisión de Dios y muchas veces también una falta de contentamiento con las condiciones económicas que tenemos. ¿Cuál es el termómetro que nos permitirá saber qué deuda es necesaria y cuál no la es? Bueno, pues hay que examinar nuestro corazón minuciosamente para buscar en él rastros de codicia, ¿no? ¿Por qué estoy adquiriendo determinado compromiso, determinada obligación de pagar qué, ¿no? Y a lo mejor podríamos pensar, pues es que no teníamos para comer, ¿no? Pues sí, pero siempre pongo el ejemplo de la pantalla porque es lo que más fácil se me hace, ¿no? Pero tienes la pantalla de 70 y tantas pulgadas que por pagar mes a mes no te deja tener el ingreso necesario para comer, ¿no? Entonces es buscar cuál es la codicia en nuestro corazón, de tal manera que si tengo la posibilidad y tengo la necesidad, por ejemplo, de asegurarle a mi familia un medio de transporte, de asegurarle a mi familia un lugar, una casa, donde no dependa de cómo me fue en el mes para pagar la renta y a ver si podemos seguir viviendo allí, sino tener una casa propia, he de ser sabio y prudente en adquirir esa deuda sabiendo que tengo la provisión necesaria para pagarlo. Y que de otra manera yo no podría hacerme de eso si no fuera porque me dan la oportunidad de irlo pagando de alguna otra forma, ¿no? De alguna otra manera distinta a pagar todo en una sola exhibición y por adelantado. Ahora, y ahorita vamos a ver la transición, porque acuérdate que Pablo está diciendo en el pasaje anterior, paga todo lo que debes, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. O sea, todavía estamos en esa transición y esto es lo último que vamos a tratar respecto a las deudas, porque después Pablo nos va a decir con qué sí nos debemos endeudar. Y fíjate aquí dice, hermano, considerar el llamado de Dios y la responsabilidad que tenemos a reenfocar todos nuestros esfuerzos y hacer un uso adecuado de nuestros recursos para saldar nuestras deudas antes de pensar en cualquier tipo de disfrute o de deleite material. Es decir, hermanos, deberíamos de ser todos, incluido yo, muy sensatos en entender que mientras yo debo, tengo la obligación de privarme de cualquier tipo de deleite innecesario, ¿sí? Innecesario para poder pagar las deudas que tengo. Y esa es una talacha que todos en algún momento tenemos que hacer o tendremos que comenzar a hacer, ¿no? Y por el otro lado, si no estás endeudado, deberás ser muy prudente y ejercer el dominio propio para no obligarte de una manera en la que termines siendo siervo o esclavo de alguien más, como nos dice el Proverbios 22:7, que dice, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Ahora sí, como cuando dicen, ¿no? Uno no sabe para quién trabaja, normalmente trabajas para el que le debes, ¿no? Es una realidad que pues primero tengo que trabajar para el que le debe, para el que se le debe, y después ya podría decir estoy trabajando para suplir esas posibles oportunidades de tener algún deleite material o temporal de las cosas, siempre con el debido cuidado de no caer en una cuestión libertina y liviana de querer llenar mi corazón con solo cosas que el dinero puede pagar, ¿sí? Entonces nosotros vemos ese primer mandato, pagad a todos lo que debéis, y luego ese complemento del mandato, no debáis a nadie nada. Y entonces Pablo introduce lo que les decía hace rato, una deuda permitida, y dice allí, sino el amaros unos a otros. Pablo está diciendo, si te quieres endeudar, endeúdate de amor. Y no está diciendo romántica, no va a componer ahorita Juan Luis Guerra una canción allí de endeudándonos de amor, pero Pablo está diciendo, si en algo te quieres obligar a pagar constantemente algo a alguien, si en algo quieres comprometerte con la debida o el debido entendimiento del compromiso que implica, entonces endeúdate en amarlos, débeles todo lo que quieras deberles de amor. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo allí, ¿no? De forma que Pablo niega a los creyentes a deber cualquier otra cosa a su prójimo excepto amor. Eso es lo que está diciendo. Si no le quieres deber, no le debas dinero. No le debas tiempo, porque hay gente que cambia tiempo por dinero, ¿no? Y se compromete a cosas que no puede hacer, a deberes que Dios no le está pidiendo, porque en algún momento en su conciencia o en su vida consideró que no le puedo dar dinero, le doy mi tiempo, y se empeña en tiempo indeterminado
para alcanzar cosas que ni siquiera son cosas que Dios quiere que alcance y que ya se las debes ¿no? Tenemos ese mandamiento de la Escritura y esa claridad de comprometernos siempre a lo que sí podemos hacer, que está en nuestra capacidad de hacerlo, pero además lo que sí podemos hacer, que tenemos permitido por Dios hacer, ¿sí? Entonces, lo hemos repetido una y otra vez en cada ocasión, este concepto surge de la Escritura y la única manera en la que podemos entender los alcances de este indicativo de ver a otro, solo otra cosa más que el amor, y pensando que es el amor, debemos pensar que no se refiere de ver el amor solamente a un sentimiento, sino a acciones que resultan del amor. Es decir, Pablo no está hablando, porque ya pasamos esa parte teórica y de conceptos en las que uno dice, pues los trato de agarrar tanto como puedo, pero son conceptos. Pablo ya está en la parte del libro de Romanos en la que todo es ¿qué? Práctica. Todo es práctica, todo se trata de hacer, de entregar, de cumplir, de obedecer, de someterse, de ayudar, de todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros vemos el amor insertado aquí, no es el amor como concepto, es el amor como práctica. No es el amor como sentimiento, es el amor como acción. Y que nosotros vemos que no hay otro tipo de amor, ¿sí?, que respalde el sentimiento más que aquel que se manifiesta a través de las acciones. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos afirmar bíblicamente que el amor son acciones y no sensaciones? Acompáñame a leer 1 de Juan 3:16. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Cristo sintió amor por nosotros. ¿Eso dice la Escritura? No. ¿Qué dice la Escritura? En que Cristo puso su vida por nosotros, ¿no? Fíjate, la Nueva Versión Internacional lo dice así: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y fíjate qué dice: así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Así también tenemos que entregar nosotros la vida. ¿Cómo dice esa versión? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso quiere decir que si Cristo manifestó su amor entregando su vida por mí, ¿cómo manifiesto yo mi amor? Entregando mi vida por mis hermanos, ¿no? Dice el siguiente versículo, y yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¿A qué se refiere con compasión? ¿A sentir feo porque el hermano no tiene qué comer? ¿A qué se refiere? A ayudarlo. En este caso es a darle, a proveerle, a alimentarlo, a suplirle su necesidad con una acción, no un sentimiento, ¿no? Dice el 18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Entonces, el concepto bíblico del amor no son palabras, ni profesiones, ni declaraciones, no son sentimientos ni emociones, ¿sí? Son acciones, ¿sí? Son sacrificios, son obras que manifiestan que tengo un amor, pero que ese amor es más que suficiente para no solamente provocar una sensación allí extraña en mí, sino convertirse en acciones específicas por el bien y el provecho de la vida de mis hermanos. Así que veamos qué sucede cuando me obligo a pagar una deuda de amor hacia los demás. Ahora, si tú estuviste en la clase de escuela dominical de mi hermano Mauricio, esto te va a ser mucho más sencillo de entender, porque justo el Señor providencialmente le permitió que él hoy explicara la parte de cumplir la ley que vemos en el versículo 8, en la última parte. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Y si tú estuviste en esa clase, el hermano explicó a mucho detalle, y ahorita nosotros lo vamos a abordar, pero de manera no tan detallada, qué implica cumplir la ley en este contexto, a diferencia de lo que implica cumplir la ley en el contexto de Gálatas, de lo que estaba predicando el hermano Mauricio. ¿Por qué te traigo a la mente esto? Porque si tú estuviste en la otra enseñanza, tú debes de entender esa distinción que hay entre el cumplimiento de la ley por parte de Cristo y el cumplimiento de la ley por parte del cristiano. Porque lo que Romanos nos está diciendo es que el que ama a su prójimo, ¿qué hace? Cumple la ley.
Pero si yo me quedo con la idea de Gálatas, de que el que cumplió la ley es Cristo y yo no necesito cumplir la ley, entonces ¿dónde meto Romanos? Lo borro, ¿no? Saquen todos el corrector y lo quitamos. No, tenemos que saber a qué se está refiriendo este pasaje con decir que yo tengo que cumplir la ley, porque si está diciendo que tengo que cumplir la ley y la palabra de Dios es inspirada y es revelada por medio de los escritores que él eligió para comunicarnos la verdad, hay una verdad allí con la cual nosotros tenemos que ser consecuentes e intencionales, ¿sí? Entonces Pablo procede a afirmar que es a través del amor al prójimo la manera en la que el creyente cumple con la ley. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los alcances y los límites de este cumplimiento y qué implicaciones prácticas tiene para nuestra vida? Bueno, primero vamos a distinguir entre el cumplimiento de Cristo y el cumplimiento del cristiano, ¿sí? El cumplimiento de Cristo de la ley logra la perfección y obtiene una justicia que nos es puesta encima, lo que llamamos como imputación, ¿sí? Que nos es imputada en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Así que podríamos decir que el hecho de que Cristo cumpla la ley habilita nuestra justificación, ¿sí? El hecho de que Cristo cumpla la ley hace posible que nosotros seamos salvos, porque como bien lo explicó el hermano, todos los que nos ponemos nuestra confianza en Jesucristo quedamos exentos del castigo y del juicio de Dios, porque ese castigo y ese juicio ya fueron llevados y puestos sobre Cristo, y por lo tanto recibiendo yo la justicia del cumplimiento de la ley por parte de Cristo, entonces yo no hay sentido y no hay razón para que Dios castigue nuevamente el pecado que hay en mí, ¿sí? Entonces, cuando yo veo a Cristo cumpliendo la ley, estamos hablando de justificación, estamos hablando de salvación. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros somos los que tienen que cumplir la ley? ¿No? Por otro lado, nuestro cumplimiento no nos logra ningún tipo de justicia propia que pueda ser considerada como base para ser declarado justo por Dios. De entrada ya hay dos propósitos totalmente distintos. Dios en Cristo cumple la ley para salvarme, ¿sí? Yo cumplo la ley no para salvarme, porque no tengo yo esa capacidad de cumplir la ley, ¿no? Mi cumplimiento de la ley no abona a mi justificación. No es ahora, Cristo, tú haces una parte y yo hago otra, tú me salvas en lo más duro del camino y yo me salvo en lo más fácil, y entonces juntos pavimentamos el camino de la vida eterna. No abona mi cumplimiento de la ley en ese sentido de habilitarme un camino para alcanzar la salvación. Más bien, ¿sí?, mi cumplimiento de la ley es el resultado de la justificación de Cristo en mí. Es decir, dado que Él ya cumplió la ley, ¿qué puedo hacer yo? Cumplir la ley. No hay ningún problema en que yo tenga que cumplir la ley, y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? ¿Cuál es el problema de que tú cumplas la ley? El problema es que tú creas que porque tú te esfuerzas en cumplir la ley vas a ir al cielo. Eso es lo que Pablo no nos está diciendo. Lo que Pablo nos está diciendo, y a lo que se refiere la Escritura consistentemente, es que cualquier tipo de obediencia, cualquier tipo de fidelidad a los mandamientos de Dios no contribuye a mi salvación, sino que contribuye a mi santificación. ¿Y qué es santificación? Es apartarme del mal. Cada vez que yo cumplo la ley, ¿de qué me estoy apartando? Del mal. ¿En qué áreas? Pues en todas en las que yo me esfuerce, porque la palabra del Señor me llama a eso y el Espíritu Santo me mueve a eso, en todas las áreas que la palabra me indique que yo tengo que separarme más del pecado. Entonces, cualquier beneficio que tenga en la vida del creyente el esfuerzo obediente por cumplir la ley de Dios responde únicamente al proceso de santificación y abona para las recompensas eternas que recibirán los hijos de Dios como parte de las obras y de los frutos que Él espera de nosotros. Es decir, ¿sí?, en el cumplimiento de la ley por parte de Cristo encuentro salvación, ¿sí?, en el cumplimiento de la ley por mi parte y en mi deber de cumplir la ley de Dios encuentro recompensa. Es lo único que voy a alcanzar. ¿Para qué es importante que te esfuerces en cumplir los mandamientos de Dios? Pues para alcanzar recompensa en la vida eterna. Porque no creas que si tú fallas en cumplir la ley, entonces dices, bueno, pues ahora como yo ya no pude, Cristo sí pudo, pero yo ya no pude, pues entonces yo ya no alcanzo la salvación. No, la vas a alcanzar igual. Pero no la vas a alcanzar igual que todos los hermanos y todos aquellos hombres creyentes
y mujeres creyentes que se esforzaron por obedecer los mandamientos de Dios, tuviera el costo que tuviera. Dios ahí sí va a hacer una distinción en la que Él va a recompensar al que obró bien, al que guardó sus mandamientos, al que fue obediente, y donde no va a haber recompensa para el que no lo hizo, ¿no? Dentro de toda su justicia, Dios sigue siendo justo en ese sentido. Así que mi cumplimiento de la ley es un cumplimiento derivado de la obra de Cristo y necesario para mi proceso de santificación. Sin ese cumplimiento, la evidencia de transformación y regeneración es imposible demostrarse. ¿Cómo sé que he sido transformado? Porque ahora puedo hacer lo que no podía hacer. ¿Qué específicamente? Pues todo lo relacionado a los mandamientos de Dios. Porque si Dios dijo, ámenme, y yo antes no lo podía amar, y por la obra de Cristo yo he sido regenerado y he sido transformado y ha sido puesta su justicia en mí, y ahora yo lo puedo amar derivado del cumplimiento de Cristo, yo puedo cumplir el mandato, el mandamiento, la ordenanza, la ley, como lo quieras llamar, de amar a Dios. ¿Sí? Lo estoy cumpliendo, pero lo estoy cumpliendo en Cristo. Fuera de Cristo es imposible. Fíjate, primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, fíjate, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Para qué nos redimió el Señor? ¿Para qué hizo Cristo esa obra en nosotros y para qué hemos sido purificados en nuestras almas por la obediencia a la verdad? Para, ¿qué dice allí? El amor, ¿qué? Fraternal. ¿Por qué es tan importante el amor fraternal? ¿De qué otra manera se puede evidenciar que nosotros amamos a Dios? ¿De qué otra manera? Tú te puedes pegar aquí, tatuar todo lo que quieras, usar las playeras que quieras, hacer todos los rituales que quieras, y eso no significa que amas a Dios. Ahora entrégate sacrificialmente, ¿sí? Ofrece tu vida sacrificialmente por amor a tu prójimo, por amor a tu enemigo, por amor al vecino, por amor a quien sea, sin límites ni restricciones, sin importar qué tipo de persona sea. Y dime si tu afirmación de que amas a Dios no está comprobada por tus acciones. Dime si no hay una forma de decir, pues sí ama a Dios, porque yo no puedo amar a mis enemigos. Yo no puedo perdonarle ni siquiera a mi mamá que no me haya cambiado el pañal y me haya rozado, ¿no? Pero él mira todo lo que le han hecho, mira todo lo que dicen de él, mira la manera en que lo tratan. ¿Y qué hace? Los ama, y los ama, y los ama. Y ese amor que no tiene explicación es testimonio de un amor que tampoco tiene explicación, porque ¿qué sentido tiene que Dios nos haya amado de tal manera que haya dado a su Hijo? ¿Sí? Pero es una realidad que lo tenemos en nosotros y es una realidad que fluye a través de nosotros para amor a los demás. Entonces, dado que he conocido el amor de Cristo, entonces he recibido el amor de Dios que puedo dar a otros, siendo esos otros cualquiera que pueda ser llamado mi prójimo. Y fíjate, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué es tan importante el amor? ¿Y por qué Pablo está diciendo, si tienes amor, si cumples la ley y eres un cumplidor de la ley? Porque es la manifestación de que hemos sido regenerados. Porque es la evidencia de que hemos sido transformados, de que nuestra naturaleza ya no es la naturaleza pecaminosa con la que nacimos y con la que existimos antes de Cristo, sino la naturaleza transformada y renovada que viene a causa de Cristo. Entonces, una cosa es cómo Cristo cumple la ley y otra cosa es cómo yo cumplo la ley. Cristo cumple la ley para mi salvación, yo cumplo la ley para mi santificación. ¿Cuál es la importancia de cumplir la ley? ¿No? Entendamos, para hacerlo mucho más claro todavía, ¿a qué se refiere eso de cumplir la ley? ¿No? Vamos a llamarlo, como la Biblia lo ha llamado en muchas ocasiones, el deber de guardar los mandamientos, de vivir conforme a la palabra de Dios, de obedecer sus directrices, de hacer su voluntad. Eso es cumplir la ley. Nosotros tenemos la distinción de la ley que recibió Israel en el Antiguo Testamento en tres categorías principales, lo que es la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, ¿sí?
Nosotros no estamos llamados a cumplir la ley civil simplemente por el hecho de que no nacimos en Israel. ¿Qué ley tenemos que cumplir? La ley mexicana, ¿no? Tenemos que cumplir la ley mexicana, ¿no? Ahora, no tenemos que cumplir la ley ceremonial porque esa ley ceremonial apuntaba a la manera en la que el sacerdote ofrecía los sacrificios por el pueblo de Israel en intercesión en esa tarea sacerdotal para expiar los pecados del pueblo. Esa ley ceremonial en el momento de la manifestación de Jesucristo, ¿sí?, ha quedado completada, ha sido hecha plena. No que no se tenga que seguir cumpliendo, sino que se cumplió de una sola vez y para siempre. No quedó derogada la ley ceremonial. No nos sujetamos nosotros a ella porque tenemos a Cristo, el Cordero perfecto y sin mancha. Querer sacrificar a Cristo una y otra vez como sacrificaban a los animales en su momento, pues sería casi el equivalente a decir la sangre de Cristo pues vale lo mismo que la de cualquier otro cordero, ¿sí?, sin mancha de un año. Y no es así. La sangre de Cristo, ¿sí?, y la vida de Cristo en esa encarnación manifiesta perfectamente tanto su parte divina como su parte humana. Y en su parte humana, sin mancha, sin pecado, ¿sí?, Él se ofrece al Padre como el único sacrificio necesario de una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos estar sacrificando a Cristo una y otra vez, pero entonces nos queda la ley moral. Y esa ley moral que fue dada por Dios a Israel, que establece lo que nosotros podríamos decir que es pecado y no es pecado, cuál es la exigencia y la demanda de Dios respecto a la santidad y la justicia. Esa ley moral, que tampoco fue derogada, fue cumplida perfectamente por Cristo. Y por lo tanto, Él se presenta delante del Padre y le dice: yo ya cumplí la ley, ¿sí? Y como inocente delante de ti, yo traigo los pecados de aquellos que creen en mí, de los que son tus hijos, de los que han creído y puesto tu confianza en ti, y los presento para pagarlos por ellos. ¿Soy culpable yo de esos pecados? No, yo soy perfecto, yo no cometí ninguno de ellos, pero dado que soy perfecto, puedo ofrecerme para cubrir esos pecados. Y entonces Cristo se ofrece, toda la ira de Dios es derramada sobre Él, y nosotros quedamos, por la confianza puesta en Cristo, libres de la consecuencia o del castigo de ese pecado. Pero no quedamos libres del deber de cumplir la ley. Porque si yo me eximo de cumplir la ley, y eso tiene un nombre, se llama el antinomianismo, que es pensar que los cristianos no tienen ley sobre ellos, ¿sí? Es una herejía y después la podemos enseñar con más detalle. Pero es pensar que como Cristo ya cumplió la ley, yo no tengo que cumplir nada de la ley, en cuyo caso sería inútil que Pablo dijera que si amas, has cumplido la ley. ¿Para qué si yo no tengo ni siquiera que pensar en cumplir la ley? ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la importancia por la que nosotros tenemos que cumplir la ley? Bueno, cumplir la ley no es ninguna proeza personal. No es así como de, bueno, Cristo ya cruzó el camino, pero vamos a ver si yo puedo también. No es eso, ¿no? No es tratarnos de poner nosotros a la altura de Cristo, sino es una vida de conformidad como redimido de Cristo para vivir en la voluntad de Dios. Y eso es la cuestión de lo que nos indica la ley. ¿Cómo quiere Dios que viva el hombre? ¿Cómo quiere Dios que el hombre se relacione con Él? ¿Cómo quiere Dios que el hombre se relacione con su entorno, se relacione con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos de la iglesia? Si no existe ningún mandamiento respecto a eso y yo pudiera hacer cualquier cosa, pues no tendría caso que estuvieras aquí, ¿o sí? ¿Para qué vienen los domingos si no hay ley? ¿Para qué apartas tus ofrendas si no hay ley? ¿Sí? ¿Para qué obedeces la voluntad de Dios si ya no hay ley, si todo lo cumplió Cristo? Podrías estar en las Bahamas disfrutando de los ciclones y de los días soleados, esperando que Cristo venga por ti, porque ya no hay ninguna ley por la cual tú te tengas que esforzar en vivir, ¿no? Dado que nosotros cumplimos la ley por medio de la conducta amorosa, de los esfuerzos amorosos, y es lo que nos está diciendo el pasaje, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí?
ese cumplimiento no es un cumplimiento circunstancial, sino uno totalmente deliberado. Es decir, se convierte en un esfuerzo consciente y determinado por cumplir con esos mandamientos del Señor. Entonces Pablo no nos dice que simplemente teniendo amor de forma casual y sin que lo busquemos estamos guardando los mandamientos de Cristo. Por el contrario, dado que tenemos el deseo de agradar a Dios, de glorificarle y obedecerle, nos empeñamos con alma, mente y corazón para poner por obra los mandamientos de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es cumplir la ley. Es mostrarle a Dios que amo a Cristo. ¿Obedeciendo qué? No lo que se le ocurre al pastor, no lo que se les ocurre a los hermanos de la membresía, sino obedeciendo la voluntad expresa de Dios por medio de la Escritura. ¿Significa esto que entonces vivo para la ley? No, porque no eres esclavo de ella para cumplirla. Ya no cumples la ley porque la ley está sobre ti, pero eres esclavo de aquel que se hizo hombre para cumplirla en tu lugar y que le pidió a aquellos que se llaman sus discípulos que si le amaban, guardaran esa ley. Eso es. No estoy yo persiguiendo la ley para hacerme justo, estoy persiguiendo la ley porque el justo, ¿qué me pide? Que guarde su ley. Y hermano, la ley de Dios es consistente y como decía hace rato, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ningún mandamiento se contradice. Haz la distinción entre la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial y te vas a dar cuenta, ya no tienes que sacrificar becerros, ¿sí? No tienes que seguir todas las convenciones sociales y culturales de Israel, ¿sí? Pero sí tienes que seguir todos los preceptos morales de Dios, de tal manera que sepas cómo se lucha contra el pecado. Porque si no hay ley, ¿cómo sé qué es pecado y qué no es? ¿Cómo sé qué debo hacer y qué no debo de hacer? Fíjate, Él cumplió la ley para justificarnos, nosotros para santificarnos, Cristo para llevarnos al cielo, nosotros para limpiar nuestras vidas de pecado mientras vamos camino al cielo. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay muchos que han pensado que Cristo vino a establecer una nueva ley y entonces que cuando hablamos de guardar la ley se refiere a guardar la ley de Cristo, pero Cristo no vino a cumplir su propia ley. ¿Qué dice ahí? ¿Qué mandamientos guardó? Los de su Padre, porque Cristo y el Padre no tienen dos leyes distintas. Cristo y el Padre no tienen dos maneras de juzgar el pecado y de establecer estándares morales para los hombres. Cristo y el Padre son uno. Como su voluntad es una y por lo tanto su ley es una. ¿Qué entonces vino a hacer Cristo? Cumplir la ley del Padre. Cuando Cristo está diciendo, guarden mis mandamientos, no está diciendo, ustedes háganme caso a mí, no le hagan caso al Padre, porque en el Antiguo Testamento dijo una cosa distinta. ¿Qué está diciendo? Guarden lo que yo dije, que es lo mismo que guardé yo cuando el Padre dijo que esos eran los mandamientos por los cuales había que vivir. Fíjate, Levítico 22:31 dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Eclesiastés 12:3, el fin de todo el discurso es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No cambió cuando vino Cristo y cuando cumplió con toda justicia y dijo, bueno, ustedes tienen un set diferente de mandamientos, son los mismos mandamientos. ¿Qué nos enseñó Cristo? ¿Cómo se guardaban realmente? Que no matar no se cumple nada más con un historial delictivo en blanco. No matar se cumple cuando no tienes odio en tu corazón, cuando no aborreces a tu hermano, cuando no le injurias, no haces ningún tipo de mal contra él. Así se cumple, no matarás. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. La manera en la que se tenía que cumplir la ley, ¿no? Entonces, determinando el alcance de este cumplimiento, en primer lugar debemos observar que la condición necesaria para cumplir la ley es el amor al prójimo. Sin ese amor fluyendo en el creyente hacia el prójimo, dicha aseveración no se ha cumplido en nosotros, ¿sí? Por tanto, el cumplimiento del cristiano que ama a su prójimo es un cumplimiento práctico de la ley bajo el auspicio de la obra justificadora de Jesucristo y en sincronía con el amor abundante de Dios que ha sido derramado y que fluye a través de nosotros. Esta no es una afirmación general y suelta que dice que el amor en sentido general es el cumplimiento de la ley en sentido total.
No podemos nosotros pensar, como amo ya cumplí la ley. No, no es eso lo que está diciendo Pablo. No está así como que, a ver, agarra lo que quieres y eso es. No, Pablo está diciendo, el amor al prójimo. Es eso. No es el amor así nada más, es el amor al prójimo, ¿sí? Ese es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué ley? Fíjate que dice el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué parte de la ley está mencionando Pablo? Porque sabemos cuáles son los 10 mandamientos y sabemos que los mandamientos están divididos en 2 tipos, nuestros mandamientos en relación a Dios y nuestros mandamientos en relación a los hombres o al prójimo. ¿Qué ley menciona Pablo? La ley en relación a los hombres. Pablo no está diciendo que si amas ya cumpliste toda la ley así como Cristo cumplió la ley. Pablo está diciendo, si amas, cumples la ley en relación a los hombres, ¿sí? Que Cristo ya cumplió esa ley en relación a los hombres, pero que ahora te habilita a ti por su obra regeneradora y por el trabajo del Espíritu Santo y la palabra, para que ames a los hombres como Cristo los amó. Y esa es la parte de la ley que cumplimos. Nosotros muchas veces agarramos ese versículo y el versículo que sigue y lo sacamos de su contexto y hacemos allí una gran afirmación que dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y decimos, pues mientras yo ame, ¿no? Es el cristianismo hippie, ¿no? Pues mientras yo ame, ¿no? Ya estoy cumpliendo todo, ya cumplí la ley, ya que me pueden decir, yo soy libre, ¿no? Puedo hacer lo que quiera, ¿por qué? Porque amo, pero no es así. Si tú lo llevas a todo el contexto, ¿qué está diciendo Pablo en primer lugar? Que es amor, es la manifestación externa en actos, ¿sí?, de esa entrega que nosotros tenemos por los otros para hacerles todo el bien que podamos. Para hacerles todo el bien que podamos, todo tipo de bondad, todo tipo de bien que nosotros podemos exhibir hacia nuestro prójimo, ¿sí? Esa es la manera en la que yo manifiesto que esa ley hacia los hombres, que esos mandamientos hacia los hombres, ¿sí?, los puedo cumplir. ¿Por qué? Porque no me estoy preocupando de a ver si lo mato, a ver si le hurto, a ver si le hablo falso testimonio de él, ¿no? A ver si le codicio algo. ¿De qué me estoy ocupando realmente? De amarlo con todo mi corazón, con todo lo que pueda, aunque me duela, ¿no? Aunque me cueste, aunque sea más fácil odiarlo que amarlo o ignorarlo que amarlo. ¿Qué estoy determinado a hacer? Amarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo ame. Porque Dios lo ama. Y si Dios lo ama a Él y me amó a mí que no merecía amor, ¿qué quiere Él de mí? Que lo ame de la misma manera. Con todo lo que eso implica y con todo el costo que tenga que pagar, aún si implica que me humille, que acepte las cosas que normalmente en mi carne y en mi orgullo yo diría, pues ese quién es para venirme a decir eso, ¿no? Hasta eso es lo que hay que soportar con tal de mostrar el amor con el que Cristo nos amó y el amor que cumple realmente la ley de Dios. Y hermano, yo quiero que te tomes un tiempo aquí para reflexionar en todas las implicaciones de no amar a tu prójimo, como dice allí el versículo 9, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles son todas las implicaciones de no amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué dice eso de tu fe? ¿Qué refleja de tu madurez en el Evangelio? ¿Es acaso una posibilidad aceptada por la Escritura el que yo me reconozca cristiano sin amar a mi prójimo, al menos como me amo a mí mismo, ¿no? Fíjate cómo da por sentado la Escritura que dice, a ver, a ti no te falta amor propio. Esa de la baja autoestima no lo tenemos naturalmente. Esa de la baja autoestima no te está faltando amarte más. No, ámalo como te amas. Ámalo como tú te atiendes a ti mismo, te tratas a ti mismo, ¿sí? Y lo vas a estar amando como lo tienes que amar. Refleja mi fe la manera en la que actúo con los demás. Ven un cristiano cuando soy desleal, cuando aborrezco, cuando desprecio, cuando robo, daño bienes, daño el carácter de otra persona, cuando no acabo con su vida, pero sí con su reputación, deshonrándolo con chismes y quejas, cuando envidio sus pertenencias, su bienestar e incluso a su esposa y a sus hijos, porque hasta eso codicia el corazón.
Ves a un hijo que es obediente, ves a un hijo que es esforzado, ves a un hijo que es temeroso del Señor, o uno, dependiendo de qué estés buscando, ¿no? Que a lo mejor le está yendo muy bien en la vida y que dice uno, ojalá si fueran mis hijos. Y codicia uno lo que no tiene que codiciar. Quiere uno lo que no debería de querer. Entonces la pregunta, y es una pregunta seria, es, ¿refleja la manera que amo a otros que realmente he experimentado el amor de Cristo? Y por último, el versículo 10, que dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor que me hace cumplir la ley es un amor que me impide pecar contra mi prójimo. ¿Cómo sé que estoy amando como tengo que amar? Pues no pecas contra tu hermano. No pecas de pensamiento, no pecas de intención, no pecas de palabra, no pecas de acción, no pecas de omisión, ¿no? No le echo nada ni pienso nada mal de él, pero si me pide ayuda, no se la voy a dar. O no le voy a predicar el evangelio a ese vecino que es bien fiestero y ahí estamos racionalizando nuestro odio y justificando nuestra falta de amor, ¿sí? Sin ver realmente que cuando amamos como Dios nos manda amar, ¿sí? Dice, no le hacemos mal al prójimo. Le hacemos todo el bien que podemos, nos abstenemos de hacerle todo el mal que podríamos. De hecho, es una de las características de la mujer virtuosa, ¿no? Le hace bien a su esposo todo el tiempo. Estudiábamos con las mujeres y después con los hombres, ¿no? ¿Podrían decir eso de nosotros en relación a nuestro prójimo? Todo el tiempo que podemos, le hacemos todo el bien que podemos. Lucho conscientemente con evitarle cualquier tipo de maldad derivada de mi conducta. Si cumplir la ley es el amor puesto por obra en favor de mi prójimo, la pregunta es, ¿qué tan cumplidor soy? Y si Pablo nos está diciendo, no le debas nada a nadie, sino el amaros, ¿no?, unos a otros, la pregunta es, ¿estoy pagando mi deuda de amor hacia mi prójimo? Una deuda que no me es impuesta por él. ¿Quién me la está imponiendo? Cristo. Cristo me está imponiendo esa deuda y ese deber de decir, hey, si le vas a deber algo a alguien, que sea que lo ames como yo lo amé. Que sea que te sacrifiques como yo me sacrifiqué, que sea que soportes el vituperio, las aflicciones, las palabras, lo que sea, como yo lo soporté. Estoy pagando la deuda de amor que tengo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, lejanos o cercanos, con mis hermanos en la fe, con mis vecinos, amigos, con mis compañeros de trabajo. Es que no pensamos que tenemos una deuda de amor con ellos. Normalmente pensamos, pues yo no le debo nada, si me pide algo, ¿qué? ¿No? ¿A poco no es esa nuestra mentalidad? ¿Yo qué compromiso tengo hacia él? Ni le pido, ¿no? Y si no le pido, pues que él no me pida. Y Pablo está diciendo, y es Dios diciéndonos a través de Pablo, hey, le debes amor. Le debes amor. Y si viene y si te pide tu capa, ¿qué le tienes que dar? Tu túnica. Y si te pide, llévame esta carga una milla, ¿qué tienes que hacer? Llevársela 2. Entonces, ¿le debes algo o no le debes? Sí. No por todos los favores que te haya hecho o por toda la ayuda que él te haya prestado, simplemente porque le debemos el amor de Dios expresado de una manera en la que ellos no lo van a poder ver de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que no lo vean directamente de él, sino a través de ¿quién? De sus hijos. Otra vez el concepto ese de la última milla que les he dicho en algunas ocasiones. Nosotros somos la última milla del amor del Señor. ¿En quién van a ver el amor de Cristo? En mí. Y si yo soy capaz, y eso es lo que está diciendo Pablo, de mostrarles el amor de Cristo a pesar de todas mis deficiencias, de todos mis errores, de todos mis pecados, pero esforzándome cada día en la gracia y en la comunión con el Señor por mostrarles, aunque sea un poquito más del amor que ya les mostré. Hermano, estás cumpliendo la ley que te santifica, la ley que te otorga recompensas y que te otorga reconocimientos de parte de Dios el día que seas llamado a su presencia para rendirles cuentas por cómo viviste la vida en Cristo. Esa es la diferencia entre nuestro juicio y el juicio del que no conoce a Dios. A uno le va a preguntar cómo viviste la vida y a otro le va a decir cómo viviste la vida en Cristo. ¿Qué hiciste con Cristo? Y para los que no creyeron en Él significará lo rechacé, y para nosotros ¿qué significará?
amé, me entregué, soporté, perdoné, ¿sí? Hice todo lo que podía hacer y sé que pude haber hecho más. Padre, perdóname porque no lo hice, pero al menos, ¿no?, me ayudaste y me llevaste y me auxiliaste por medio de tu Santo Espíritu para mostrar un poco del amor de Cristo que derramaste abundantemente en mí. Amo de tal forma a los demás que mi proceso de santificación es notorio para quienes saben de mi fe. Los que saben que son cristianos podrían decir, mira qué bueno que es cristiano, o no, ¿no? O van a decir, qué raro que es cristiano porque yo conozco a otro que no es como él. Si digo que amo a Dios, ¿sueno genuino por la manera en la que amo a los demás o sueno hipócrita por el desinterés y la dureza con la que les trato? ¿Es mi amor tan sacrificial que refleja el amor de Cristo o tan egoísta que refleja la ausencia del amor del Salvador? Como conclusión, hermano, la fuente de ese amor es Cristo y Él quiere llenarte con Él si depositas tu fe y tu confianza en Él. Y yo te quiero animar, no te esfuerces ni un segundo por cumplir una ley que requiere del amor de Dios en ti. No te esfuerces. No trates de vivir esto si no has experimentado el amor de Cristo en tu propia vida. ¿Por qué? Porque vas a desperdiciar tu vida haciendo algo que no te garantiza ninguna recompensa y ninguna certeza de que estás en Cristo, de que vas al cielo. Es la forma más inútil de perder la vida, creyendo que vives para Cristo, creyendo que tienes el amor de Cristo, creyendo que profesas una fe verdadera. Pedirnos vivir con esta clase de amor hacia nuestro prójimo sin que Cristo esté en nosotros dándonos ese amor que necesitamos para los demás es como pedirle al hombre que se haga crecer alas y que vuele. Si no puedes amar de esta manera como Él ama a tu prójimo, Dios no quiere tu esfuerzo, quiere tu rendición. Dios no quiere que luches más duro por mostrar un amor que hay en ti, quiere que te des por vencido a su amor, que te des por derrotado, que te entregues completamente a Jesucristo como alguien que ya no tiene nada de qué asirse, nada a qué aferrarse. Él no quiere que te armes de una autoestima y una determinación propia para hacer algo que Él manda solo a quienes han conocido a Cristo. Si tú te ves a la luz de este pasaje y eres capaz de entender que no puedes amar así porque no está Cristo en ti, entonces lo que Dios quiere es que pongas tu fe en su Hijo. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermano, es en Cristo, es con Cristo y solo Cristo el que te puede dar ese amor para amar de la manera en la que Dios quiere que ames, para que puedas ser llamado y reconocido como un cumplidor de la ley. Pon tu confianza en Él, en humildad, reconoce tus pecados, ¿sí? Reconoce tu imposibilidad de cumplir la ley como Él la cumplió, ¿sí? Y ruégale que te salve de tu vana manera de vivir por medio de su sangre, a fin de que teniendo nueva vida y siendo lleno de su amor, único, inigualable y santo, seas cambiado internamente y por lo tanto capaz de amar a quien está a tu alrededor. Este es un regalo que se llama gracia y está disponible para todo el que la quiere tomar, siempre y cuando lo haga con la actitud correcta, en humildad y en arrepentimiento y en reconocimiento de que Cristo es el único camino. Y recordemos cómo dice Juan en sus epístolas, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si nosotros podemos amar a alguien más con esa clase de amor, también es porque Él nos amó primero. Así que, hermano, esta es la exhortación de Pablo, un llamado a endeudarnos todo lo que podamos
para darle amor a nuestros prójimos y que en eso ellos puedan ver a Cristo y puedan ser convencidos más que con palabras, con un testimonio de que Cristo es real, Cristo es poderoso, Cristo es amoroso y quiere todo el bien posible para ellos. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Padre bendito, por esta palabra. Gracias porque hemos experimentado, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, un amor inexplicable, un amor que cubre todas nuestras faltas, que perdona toda nuestra maldad, que se exhibe no solo por medio de emociones, sino por medio de una entrega como nunca nadie lo ha hecho y como nunca nadie más lo hará, de la propia vida de tu Hijo para redimirnos de nuestra maldad. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos. Si alguien aquí no ha gozado de ese amor, no ha experimentado ese amor, Señor, que transforma y que ciertamente destruye todo lo que somos, Padre, porque no somos nada. Destruye todo lo que somos porque solo somos pecado. Pero destruyéndolo nos transforma y nos vivifica, nos hace nuevos y pone en nosotros toda la bondad y toda la justicia de Cristo, a fin de que ahora te seamos agradables, a fin de que ahora cuando nos ves no se despierte tu ira, sino que se despierte tu compasión, tu gracia, tu benevolencia y tu misericordia. Si alguien no ha experimentado eso, Señor, es nuestra oración que hoy lo pueda experimentar. Que tu Espíritu Santo lo convenza, que lo lleve a todo pensamiento correcto respecto a sí mismo, todo pensamiento correcto respecto a Cristo, todo pensamiento correcto respecto al Evangelio. Y esa vida pueda ser entregada a ti el día de hoy y redimida y justificada por Jesucristo. Y Padre, que este mandato pueda ser un mandato que obedezcamos, que nos cuidemos, Señor, de deudas inútiles, de obligaciones innecesarias y que nos comprometamos siempre que sea posible, Señor, en todo tipo de relación, en todo tipo de cercanía, amar como Cristo nos ama, amar con acciones, no solo con palabras, y amar de una manera en la que podamos ser vistos y declarados por ti como cumplidores de esa ley que se resume en una sola cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Padre. Gracias, Señor. Despierta en nosotros ese amor y nos ponemos en tus manos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.